Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto recibirlos. Esto es un tutorial y los tutoriales deben ser muy breves. Por eso es que será de unos cuantos minutos esta cápsula. Es importante saber en el regreso a clase cómo debemos estudiar. Hay una forma correcta y otra incorrecta de hacerlo. ¿Pero en qué nos basamos para hablar de todo esto? Bueno, básicamente en la biología de la mente. El doctor Ramón de la Fuente publicó este libro por la Universidad Nacional Autónoma de México que se llama Biología de la Mente. Aquí podemos distinguir cuáles son las estructuras biológicas con las que aprendemos. El cerebro tiene diferentes áreas altamente especializadas, como la de la memoria, que es importante para recordar lo que leemos. También las áreas de la lectura comprensiva. También las estructuras que tienen que ver con escribir y leer, como las regiones de Broca, que es muy importante para el habla. Estas áreas de nuestro cerebro deben ser conocidas, ya que están reguladas por leyes biológicas. El aprender debe ser con conciencia. Aprender a aprender, por lo tanto, es una nueva disciplina, una nueva ciencia, basada en la biopsicología. La biopsicología es la rama de la psicología que nos explica las relaciones entre las conductas y cogniciones humanas y las propias actitudes y capacidades. Por lo tanto, debemos entender que estudiar es una capacidad que nos da el cerebro y por lo tanto el pensamiento surge de la biopsicología. Aprender es una de las funciones básicas del ser humano. Pero aprender correctamente es diferente a tratar de aprender. Por eso es que hay ciertas limitaciones que debemos conocer. Para aprender correctamente necesitamos entender que el cerebro es una máquina de aprendizaje. Esta máquina debe ser nutrida con una alimentación rica en proteínas y muy rica en vitaminas. También ciertos minerales y específicamente ciertas sustancias que el cerebro consume para producir pensamiento. Es así que nuestra alimentación debe ser rica en niacinamida, es decir, algunas de las partes del complejo B, vitamina B1, B2, B6 y B12. La riboflavina también forma una parte importante en estas capacidades comprensivas del cerebro. El cerebro fabrica 40 hormonas que crean su química del pensamiento. Este es mi libro Química del Pensamiento, que puedes conseguir en Anaxágoras 915, en la colonia del Valle, a una cuadra del Metro Eugenia, y comprender todo lo que pasa dentro de tu cerebro para poder aprender correctamente. Recientemente los científicos han descubierto, concretamente los biólogos de la mente, han descubierto que es importante consumir los ácidos grasos omega 3. En la Universidad de Harvard en Estados Unidos y en la Universidad de Oxford en Gran Bretaña se ha comprendido la importancia que tiene el omega 3, el omega 6, el omega 9 y los ácidos grasos en general. Para aprender mejor es necesario tener una alimentación sana que implique la nutrición, una buena nutrición. En neurociencias sabemos que estos neurotransmisores cerebrales son básicos para el aprendizaje y la comprensión. Para aprender mejor necesitamos que las hormonas que el cerebro produce estén producidas en suficiente cantidad y calidad. Por lo tanto, este tutorial hablará brevemente de lo que sería un adecuado desempeño y una correcta técnica de estudio. El cerebro produce 40 hormonas. Algunas nos ayudan a aprender. Estas son la serotonina y la acetilcolina. Aunque hay otras funciones del cerebro relacionadas con el aprendizaje y con otras hormonas, estas son las hormonas madres del aprendizaje. Es importante que entendamos que la neurocuántica es una nueva rama de la ciencia, igual que la muy importante neuropedagogía. Basados en neurociencias y en neuropedagogía, vamos a darles este tutorial de técnicas de estudio. Para aprender mejor, es importante que tú tengas un tiempo correcto, no más de ese tiempo correcto.
y que dividas a fragmentación de biorritmos las etapas de estudio. Aprenderás mejor, pero sobre todo con elevada capacidad. De acuerdo a la neuropedagogía, tener esta elevada capacidad significa entender qué áreas del cerebro están trabajando cuando tú estudias. Concretamente cuando tú lees y comprendes. La función de estudio implica 3 elementos básicos. Primero, cuando leemos, debemos tener un tiempo de lectura sometido a 3 biorritmos. El ritmo activo, que es cuando leemos. El ritmo medio, que es cuando comprendemos. Y finalmente, el ritmo pasivo, que es cuando descansamos. Tenemos que tener jornadas de estudio que impliquen los 3 ritmos. Para el ritmo activo, los grandes neurólogos de la mente sugieren leer durante 25 minutos. Solamente 25 minutos. Después, en el ritmo neutro, hacer un ejercicio de síntesis de lo que leemos, ya que la mente comprendedora, que se encuentra ubicada en una región del cerebro donde está la zona de Broca, es importante entender la importancia que tienen ciertas estructuras de nuestro cerebro, como el hipocampo, que regula la memoria, las amígdalas, que regulan las emociones. La función de las amígdalas y el hipocampo es fundamental para que recordemos lo que estamos estudiando y leyendo, pero también para que hagamos composiciones comprensivas que van a la neocorteza frontal, tanto derecha como izquierda. Comprendemos con la neocorteza frontal, pero también recordamos con la región de la amígdala y la región del hipocampo. Además de estas regiones tan importantes está la zona de Broca, en el lado izquierdo del cerebro. Es importante entender el trabajo de la zona de Broca y el trabajo de la zona de Wernicke, en la región del giro angular de nuestro cerebro, en el lado izquierdo. Estas son las regiones con las que comprendemos plenamente lo que estamos leyendo y se les conoce como zona de la caja de letras. Por lo tanto, deberás leer durante 5 minutos. Después de leer durante 5 minutos en el segundo tiempo, llamado medio, vas a estructurar a través de alguna técnica de síntesis de lectura, que puede ser un resumen, un cuadro sinóptico o un mapa mental creado por Tony Buzan. Esta técnica de síntesis ayudará a que comprendas más y lo recuerdes todo. Es importante que estudies bajo este sistema. 25 minutos, primer paso, para la lectura. Segundo, lectura comprensiva. En este segundo paso de la lectura comprensiva, debes hacer un resumen basado en un mapa mental o un cuadro sinóptico o un mapa conceptual o cualquier otra herramienta de síntesis. Podría ser el esquema de la espina de pescado, que es muy útil en geometría y en matemáticas. Pero después, el tercer elemento es importante. El tiempo pasivo es descansar la mente durante 5 minutos. Este descanso de la mente de 5 minutos es la parte en que restaurarás las capacidades mentales de tus áreas involucradas. El hipocampo necesita del descanso, la amígdala cerebral también. Las regiones frontales corticales se beneficiarán con ello y la zona de la caja de letras o giro angular también, donde está el área de Broca y las otras regiones involucradas en la comprensión de la lectura y la lectura comprensiva. Es importante que respetes estas estructuras y que conozcas cómo es la neuropedagogía moderna. Hay libros extraordinarios de neuropedagogía como este gran libro de Carlos Alberto Jiménez y de Jaime Robledo Toro, especialistas en neuropedagogía de la Universidad Complutense de Madrid. Este libro, de hecho, fue editado por el Departamento de Libros de la Universidad Complutense de Madrid. Pero existe una gran cantidad de obras que se refieren a este tema. Entender que la neuropedagogía es la nueva ciencia para aprender a estudiar de acuerdo a la biología de nuestra mente es sumamente importante.
La química del pensamiento regula realmente nuestras capacidades de aprender y debemos considerarla siempre. Por lo tanto, en este tutorial recordaremos los 3 pasos básicos para entender cómo estudiar mejor y aprender. Hay que considerar que hay 3 competencias que se deben desarrollar a la hora de estudiar. La primera competencia tiene que ver con comprender lo que leemos. La segunda competencia tiene que ver con recordar lo que leemos. Repetimos, la primera competencia es comprender, la segunda competencia es recordar. Y la tercera competencia es discernir o aprender a resumir e interpretar los datos principales para hacer un resumen adecuado. Estas son las 3 competencias que se desarrollan cuando aprendemos a aprender correctamente. Sin estas 3 competencias no lo estamos haciendo bien, no estamos aprendiendo a estudiar. Hay que considerar, por lo tanto, que para lograr esto tenemos que optimizar la velocidad de la lectura, la comprensión de la lectura y el recuerdo de lo que hemos leído, además de la función comprensiva. También hay que decir que hay tiempos específicos para realizar estas tareas. 25 minutos para estudiar. En estos 25 minutos, las estructuras cerebrales involucradas, como la caja de letras, la región del hipocampo y de la amígdala, y las regiones frontales de los hemisferios derecho e izquierdo, entran en potencial. Esto significa que están en condiciones óptimas para realizar estas funciones. Pero después de los 25 minutos empieza a haber ciertos cambios que nos advierte el estudio de las neurociencias. Las capacidades mentales empiezan a decaer. Si seguimos otros 25 minutos, nos vamos a dar cuenta que después de 50 minutos ya nuestra capacidad comprensiva disminuyó en un 30% y nuestra capacidad de memorizar en un 25%. Si seguimos haciendo así, muy pronto nos daremos cuenta que no estamos comprendiendo ni estamos recordando la realización del aprendizaje. Por eso es importante descubrir que si hago los 3 tiempos, primer tiempo, el activo, segundo tiempo, el llamado tiempo medio, y tercer tiempo, el pasivo, estaremos logrando estudiar por 8 o 9 horas sin que haya ese descenso. Por eso es importante entender en qué consiste la productividad de la mente, la productividad del estudio, la productividad de la lectura, la productividad del proceso comprensivo. Sí, lo que nos interesa es mejorar la calidad, el desempeño y la productividad. Trabajar con nuestra mente al 100%. Permitir que la región de Wernicke y la región de Broca hagan sus procesos neurobiológicos tan importantes de comprensión y asimilación, y que la amígdala y el hipocampo intervengan en el proceso de recordar lo que hemos leído. Aprender a discernir y aprender a recordar en tiempos biológicos es lo que enseña la neuropedagogía. Aprender a hacerlo correctamente de acuerdo a la química del pensamiento. Todos estos libros te vendrían muy bien y te permitirían tener más conciencia de lo que hacemos desde el cerebro a la hora de estudiar. Este tutorial está a punto de terminar, pero es importante recordar las fases importantes. Hay que discernir el tiempo. El tiempo tiene que tener 3 etapas. Tiempo 1, 25 minutos de lectura. Tiempo 2, 5 minutos. Y únicamente de resumen y análisis y comprensión de lo leído. Y el tiempo 3, de 5 minutos, es descansar. El descanso es importante para que el cerebro se renueve, restablezca sus elementos bioquímicos. Las hormonas del cerebro se equilibran durante 5 minutos. La hormona serotonina y la hormona acetilcolina logran este equilibrio que nos permiten que los rendimientos sean altos a la hora de recordar y discernir. Por eso es tan importante que tú aprendas a recordar adecuadamente. Si quieres saber más de este tema, si quieres ser un especialista, ven a mis cursos de aprendizaje acelerado y entenderás todo acerca de la neurobiología de tu cerebro. En este curso amplio de 4 sesiones, aprenderás a aprender, aprenderás a discernir, aprenderás a leer a alta velocidad,
Aprenderás a entender cuáles son los mecanismos biológicos y bioquímicos de tu cerebro y en qué consiste la neuropedagogía. Y serás un campeón del aprendizaje. Ven conmigo y aprende a hacerlo correctamente. En este regreso a clases, en que millones de mexicanos han regresado a las aulas, es el momento oportuno para convertirte en un campeón del aprendizaje. Si quieres más información, aquí están mis números telefónicos: 5610-0069 y 5520-0224. Reproduce este tutorial y compártelo para que todos los mexicanos aprendamos a aprender correctamente, para que todos los mexicanos aprendamos a leer correctamente, para que todos los mexicanos aprendamos a estudiar adecuadamente. Este ha sido un tutorial que tiene como único propósito el aumentar las capacidades de las personas para aprender a aprender, aprender a discernir, aprender a retener, aprender a estudiar y aprender a leer. Amigos, muchas gracias por haber estado conmigo. Me despido de ustedes. Ya veo que hay corazones y deditos azules que me han acompañado. Muy buenas tardes. Hay que celebrar el regreso a clases. Hay que dar lo mejor de nosotros mismos en este año escolar que comienza. Amigos, muchas gracias por su presencia, su permanencia y su persistencia. Yo soy el doctor Pepe Cruz. Los espero en mis cursos de aprender a leer de esta semana, que comienzan el próximo viernes, este 18 de agosto del año 2017. Gracias por su compañía y su preferencia. Gracias por esa lluvia de deditos azules, esa lluvia de corazones y esa lluvia de caritas amarillas. Nos despedimos diciendo, como decimos todos los días: sí puedo, es fácil y lo vamos a lograr. ¡Feliz regreso a clases!